Mire, anoche 4 policías municipales murieron en Jalisco en un enfrentamiento contra sujetos armados, pero las agresiones contra policías municipales y estatales no son aisladas en nuestro país. Dicen que se mata un policía todos los días en México. Allá mismo en Jalisco y en otras entidades como Guanajuato son constantes todos estos ataques contra corporaciones locales. La pregunta es si estas corporaciones tienen con qué hacerle frente al crimen organizado. ¿Cuál es la realidad que estamos enfrentando? Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Eduardo Manzanares. Señores, qué tema tan delicado. Muy delicado, Magda, muy delicado. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. 1,556 policías han sido asesinados en lo que va de esta administración en todo el país. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, es lamentable lo que ya nos estabas informando, Magda, y el tema de esta balacera con saldo trágico de 12 personas muertas anoche en el municipio de El Salto, que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, y que, bueno, pues de esos 12 que murieron, 4 de ellos policías municipales del Salto. Sí, lamentamos desde luego este hecho, un abrazo a sus familias y ojalá las autoridades municipales respondan con seguros de vida, respondan con un incremento en los salarios de los policías, respondan con capacitación para los elementos. Resulta, de acuerdo a lo que se ha informado hasta el momento por parte del fiscal del estado de Jalisco, Eduardo, que estos policías sí recibieron el reporte en la cabina a través del 911 de que había personas armadas y que traían unas personas encapuchadas y las estaban metiendo por la fuerza a una casa de esa colonia, ¿sí? Esa colonia que se llama San Lorenzo, ahí en El Salto, ¿sí? Zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, se hace el reporte del 911, se manda a las patrullas a verificar de qué se trata, llega una patrulla municipal con 2 elementos, sí, llega otra inmediatamente después, dicen que llegan a verificar este domicilio, tocan la puerta, sale una mujer y les dice que no, que ahí no hay nada, que no hay nada que reportar, que todo está normal, si quieren pasar a revisar, por favor, sí, y a la hora que pasan, bueno, son emboscados de acuerdo a las versiones. ¿Qué pasó ahí? ¿No hubo protocolos? ¿No hubo capacitación? ¿Qué pasó, Eduardo? Pues una falta de capacidad, una falta de capacitación, Raúl, sin falta en estos lamentables hechos que tenemos que dar cuenta. Y bueno, pues los homicidios de los policías municipales, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, las 3 entidades del país con el mayor número de asesinatos de policías en lo que va de la presente administración de Andrés Manuel López Obrador. Y esto que sucedió, pues es una falta o una serie de fallas desde mi punto de vista, sí, desde la orden que da el 911, a sabiendas de cómo está la situación de la seguridad en el estado de Jalisco y en el país, en donde pues no mandan los refuerzos necesarios y luego una falta de capacitación de los elementos de la policía municipal. Y hay que recordar, Raúl, que las policías municipales son el eslabón más débil de la seguridad en nuestro país, lamentablemente, cuando deberían ser de los eslabones mayormente fortalecidos, porque son los que tienen el contacto con la ciudadanía. Pero este gobierno federal tomó la decisión de ir reduciendo el presupuesto hacia los estados para que a su vez se distribuyan en los municipios en el tema de la seguridad. El famoso Fortaseg, este Fondo del Fortalecimiento de la Seguridad Pública. Entonces, están indefensos, por un lado, los policías municipales, con falta de armamento, con falta de capacitación, muy mal pagados, muy mal dormidos, muy mal vividos, para que luego se enfrenten a ese tipo de situaciones que, si le sumamos la capacitación errónea, nula, mala, como le queramos llamar, bueno, pues lamentablemente los mandan literal al matadero. Al matadero, y eso fue lo que lamentablemente pasó. Ya venían los refuerzos, ¿sí? Aquí también yo creo que es parte de la falta de los protocolos, sí, que cuando esta mujer los invita a pasar a la casa para verificar, pues debe haber un poco más de maldad, un poco más de pensamiento peligroso, y es, bueno, ya cuando llegan los refuerzos de la fiscalía,
Fiscalía y de las demás Policía Municipal, pues la verdad es que ya fue cuando se armó la balacera, con el saldo trágico que ya hemos hablado. 4 policías muertos y 8 elementos ciudadanos sujetos armados, sí, que, bueno, tenían a un par de personas secuestradas en ese domicilio. Esta historia se repite y lo has dicho muy bien. Me parece que, ¿por qué se eliminó el Fortaseg, este fondo que era de ayuda a las policías para capacitación, para equipamiento, para armas, para uniformes? ¿Por qué se suspendió? Bueno, porque se decidió así en el gobierno federal. Si había detectado la Auditoría Superior de la Federación en las auditorías correspondientes que el 76% de las policías municipales no respondían los cuestionarios de cómo se había invertido el dinero, el gobierno federal, como muchas cosas, presumió que había corrupción, presumió que había malos manejos, que había mal manejo del dinero de este Fortaseg. Así es que, como ha sucedido en muchas áreas, simplemente en lugar de corregir, en lugar de buscar cómo evitar la corrupción y transparentar los gastos de este fondo, que era muy importante para entidades, para estados y municipios, simplemente mejor se decide eliminarlo. Y ahora lo que sucede, se debilita más este eslabón que tú has mencionado correctamente, que es el eslabón más cercano a la gente, ¿sí? Porque sí, el dinero, dice el gobierno federal, se ha invertido en Guardia Nacional, se ha invertido en más miembros del Ejército Mexicano, pero ya vimos que ellos no llegan precisamente a poder de alguna forma confrontar a la delincuencia. Es la policía municipal. Y súmale una cosa que voy a comentar también. El salario de los policías. Estaba revisando la nómina del Salto, de lo que gana actualmente un policía en este municipio del Salto. Y realmente es impresionante los bajos salarios que tienen. Y estoy hablando de una policía de la zona metropolitana de Guadalajara. Claro, los de Guadalajara, los de Zapopan, los mejor pagados, andan en un salario de entre 15 y 17 mil pesos mensuales, pero aquí en El Salto, el promedio del salario del policía de menos rango es de 8 mil pesos mensuales. La pregunta es, ¿hay seguro de vida para estas familias, para estos policías que perdieron la vida? ¿Hay un seguro de educación para sus hijos que tengan la oportunidad de seguir estudiando? Lamentablemente, como ya lo decíamos, de estos 1,556 policías asesinados en esta administración, por falta de capacitación, porque los emboscaron, porque por lo que quieras, Eduardo, simplemente se necesita tener una policía que esté debidamente respaldada, con un buen salario, con buenos seguros de vida, para que esta labor que tienen de proximidad con la gente, para poder hacer el combate directo de la delincuencia, sí, se sientan respaldados. Y es una parte de lo que has comentado, es que no lo tienen en su gran mayoría, o por lo menos no en todos los municipios, porque el apoyo psicológico a la familia, que también son víctimas, por ejemplo, a los hijos, más allá de la educación, ese apoyo, ese acompañamiento tanatológico, psicológico. Oye, mi papá se fue a trabajar y ya no regresó a la casa porque lo mataron. Entonces, vamos a tratar de ser un poco empáticos en cómo podría reaccionar un menor de edad ante una circunstancia de estas, un padre de familia, una mamá, la esposa. Entonces, los estamos literalmente, Raúl, desde mi punto de vista, enviando al matadero a los policías municipales, donde no debería ser una policía de reacción. La policía municipal, desde mi punto de vista, su principal función debería ser la prevención del delito. Así lo es. Por eso son policías municipales. Así. Entonces, el que tengan una cara, el que vuelvan a conocer al vecino, el que el vecino sepa quién es su policía, pues eso es lo que deberíamos retomar desde mi punto de vista y dejar a la policía estatal que también tenga actividades de prevención en su mayoría, pero también de reacción junto con una policía federal, llámale como le quieras llamar. El problema es que militarizando el país no es la solución y las pruebas las estamos viviendo hoy en día y le estamos dando cuenta a la audiencia de cuáles son las consecuencias de militarizar al país sin una verdadera estrategia de inteligencia. Hace rato me espantó verdaderamente mucho un comentario que hizo Víctor con Magda, Raúl, de qué hacen los elementos que son despedidos
cuando ni siquiera el gobierno mexicano tiene la capacidad mental de decir, oye, si los dejo libres, todo ese conocimiento que tienen se me van a ir algunos al crimen organizado y me van a perjudicar a mí. Entonces, pues vamos a resguardarlos, no vamos a tenerlos bajo la mira, vamos a, no, vaya, una serie de cosas que no permitan que se vayan al otro lado, pero luego con declaraciones como el secretario de Marina, que pues es muy difícil meterlos a la cárcel, como para qué entonces levantar denuncias, pues nos damos cuenta de lo mal que estamos. Claro, o el presidente, como también hoy en la mañanera mencionaba, pues es que no se entiende que esas son competencias estatales y me quieren acreditar todo. Empezamos a lavarnos las manos ya por parte del gobierno federal, a repartir culpas de lo que lamentablemente vemos que sigue creciendo en este país. Termino básicamente con un estudio que presenta Causa en Común, que ha venido presentando sobre la realidad de la policía municipal y este problema que ya estamos mencionando de falta de un salario bien remunerado, seguros, prestaciones y todo lo que debe tener un policía que está exponiendo su vida todos los días al enfrentarse a la delincuencia. Sí, también tienen que enfrentar una serie de explotaciones dentro de las corporaciones. Es increíble que el 50% de las policías municipales señalan que sus comandantes o comisarios los mandan a otras actividades que nada tienen que ver con la prevención de la seguridad. Hacer mandados, ir por las tortas, recoger a los hijos de la familia. Es muy interesante este estudio de Causa en Común que debería ser un parteaguas para poder de ahí partir para mejorar. Pero como todos estos organismos se ven como enemigos, se ven como adversarios, sí, lamentablemente son estudios valiosos que se desperdician y que no se les saca provecho para poder hacer mejoras en el tema de las policías. Hoy grabamos una patrulla de la policía del Salto, de estos policías que fueron resultados. Hubieras visto el estado, no sé si tengamos las imágenes del estado en que se encuentran. Mira, nada más, esta es una patrulla del Salto. La grabamos hoy precisamente en el operativo, sin calaveras, con las defensas caídas, con las calaveras rotas, ¿sí? Toda, digamos, ese es el equipo que tiene la policía para enfrentarse a la delincuencia, ¿sí? Sí. Entonces, digo, es el ejemplo, ve nada más. Caramba, ¿sí? No es de orgullo, es de vergüenza lo que está pasando. Así es. Y el problema, Raúl, desde mi punto de vista, con estos estudios con los que hace Causa en Común, por ejemplo, son atacados desde el Palacio Nacional. Así es. Porque son conservadores o porque me quieren echar la culpa, porque a final de cuentas, pues, ¿para qué quisiste ser presidente de la República si no vas a aceptar tu responsabilidad? Pues claro que es la culpa. ¿Quién eliminó el Fortaseg? No fue Calderón, no fue Peña Nieto. No. Fue Andrés Manuel. Sí, él eliminó el Fortaseg porque quiso eliminar el Fortaseg, porque incluso se comprometió a que en 15 días iba a demostrar la corrupción de todos los fondos y fideicomisos del país y no ha mostrado uno solo. Uno solo ha mostrado. Sí, y ahí están las consecuencias. Claro. Así es, exactamente. Lo mismo que pasó con el tema del Seguro Popular, lo mismo que ha pasado muchas cosas. El aeropuerto, aquel proyecto lo que se canceló porque había corrupción. Lo mismo con el Fortaseg. Dijo que había corrupción, nunca se mostró, pero se eliminó este fondo. Ya estamos pagando hoy las consecuencias. Y le estamos pagando a la sociedad porque nuestra policía, la policía municipal, es lo que está lamentablemente haciendo. Poco creemos en la policía, no nos da orgullo nuestra policía. Lamentablemente ha habido muchos casos también de malos policías. Sí, pero, híjole, ¿en qué situación estamos? Así es, y yo concluiría esta tarde contigo, Raúl, si me lo permites, pues con un mensaje claro y contundente para el Ejecutivo Federal. No es culpable. No es culpable de las muertes de los policías de ayer ni de los más de 1,500 policías, pero sí es responsable. Es responsable junto con los gobernadores de los estados y junto con los presidentes municipales de estos municipios, porque la seguridad es una labor y es una, constitucionalmente hablando, depende de los 3 niveles de gobierno. Ninguno se puede lavar las manos y mucho menos culpar al pasado. Se tienen que hacer responsables de sus acciones del presente. Eduardo, gracias por tus comentarios y análisis. Un saludo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Raúl, un fuerte abrazo.